Señores y señores, acaba de perder Guaraní 1-0 contra el Sportivo San Lorenzo, el último de la tabla. Guaraní y una derrota que duele muchísimo, realmente más allá del resultado y el rival, duele por la situación actual del equipo, del club, en un partido que es prácticamente imposible de analizar, porque tácticamente fueron unos malabares. Romagnoli jugó al malabarista y no le salió. No le salieron los cambios, no le salieron las cosas. El planteamiento del equipo fue un malabar y no le salió. ¿Esto es culpa del Pipi Romagnoli? Absolutamente no. No es culpa del técnico, es culpa de lo que tiene a disposición el presidente del club, que se encarga de armar el equipo, que se encargó de armar el equipo para esta apertura junto con Bernay, son los culpables. Porque realmente el equipo del Pipi le ganó bien a Rubio Ñu, luego le ganó bien a Libertad, y en este partido le faltaron dos jugadores y se le cayó absolutamente todo. Las grandes ausencias en el once titular de este partido fueron Sebastián Saracho en la saga central, Derlis Rodríguez como extremo y también como extremo el muchachito Patricio Coronel. Tres jugadores que a priori no deberían afectar tanto el funcionamiento de un equipo. El problema es que cuando Guaraní pierde a Saracho lo tiene que reemplazar con Thiago Servín. Y al reemplazar a Servín, que jugaba de lateral sin ser lateral, inclusive Guaraní no tiene lateral izquierdo. Luis Luján no puede ser lateral izquierdo titular, tiene que ser titular de la reserva, no puede ser titular de lateral izquierdo Luis Luján Paredes. Es algo muy poco serio. Entonces, al tener que reemplazar a tu central con el que estaba jugando mejor de lateral, lo tuvo que tirar al Cides Barbote, que era el que más o menos mejor pie tenía en esa lateral izquierda, siendo él lateral derecho. Y se notó muchísimo que le costó, porque no es su perfil. Jugó un espantoso partido Barbote y no le puede decir nada porque esa no es su posición. Y del otro lado lo tenías a Dani Pérez, que era un espanto. Cada centro que te tiraba era peor que el anterior. Y este club realmente perdió toda y cada una de su esperanza de competir por algo en el momento en el que Dani Pérez empezó a cobrar las pelotas paradas. Pésimo partido también de la saga central, que le entraron por todo y cada uno de los lados. Le entró un equipo que no había ganado ni un solo partido en todo lo que llevábamos de campeonato. Y eso realmente te habla del pésimo momento que está atravesando el club. En el mediocampo fueron con Tanda, que tampoco tuvo un buen partido, acompañado de Luis Martínez, que ya no es el motorcito que solía ser en el clausura del año pasado, junto con Mati López, un tipo que para pisar la pelotita, para tenerla en espacios cerrados y buscar la falta es muy bueno, pero a la hora de tener que tocar y dar pases precisos realmente le cuesta muchísimo. Y con tres muchachos arriba, por izquierda, si no estoy equivocado, estaba John Jairo Sánchez, que realmente en todo el tiempo que jugó no generó una sola opción buena de juego. Por derecha Diego Fernández, que sabemos que cuando juega de titular es un jugador, pero cuando juega de suplente es un jugador totalmente distinto. Y en punta Iván Ramírez, que obviamente juega por lo que hizo hace 10 meses, porque lo que está haciendo ahora es realmente intrascendente. Entró el pibe Gómez para sumar a la bolsa de los minutos, entró Mansur, que fue finalmente el seleccionado para hablar con los comentaristas de Tigo Sports, y mientras que el tipo daba la entrevista, se escuchaba cómo lo puteaban. Y Mansur en la entrevista decía que él no entraba por decisiones técnicas. Mansur, vos no estás afuera por decisiones técnicas. Estás afuera porque sos horrible, porque jugás con paja y porque te equivocas en los pases sencillos, siendo que el año pasado llegaste a valer más de 3 millones de euros. Entonces, Mansur, bancátela y decís que no estás jugando porque estás jugando mal. Entonces vos fíjate que Guaraní lo pierde a Derlis Rodríguez, después lo pierde a Coronel, que parecía que encontraba soluciones con el pibe Coronel, que realmente estaba jugando bien. Lo pierde a él también por una suspensión por tarjeta que para mí no era, y ahora se la tiene que arreglar con John Sánchez porque literalmente es el único que queda. Richard Turales, que entró y no hizo absolutamente nada, como ya nos tiene acostumbrados. Y está el muchacho Kevin Fernández o Kevin Ferreira, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero realmente me gustó bastante más el partido. Al menos hizo más que John Sánchez, eso ya es algo bastante de agradecer.
No le vamos a echar la culpa al Pipi Romagnoli más allá de que no hizo los cambios correctamente, no plantó un buen equipo en cancha. No le puedes echar la culpa a un tipo que hizo un malabar táctico a ver cómo salía y lastimosamente no salió porque tiene que hacer malabares, no tiene nada para poner, no tiene lateral, tiene que reemplazar al lateral izquierdo, tiene que reemplazar un volante, tiene que ponerlo a Diego Fernández porque es lo que hay, es lo que tiene que poner a Luis Martínez porque es lo que tiene que poner a John Sánchez porque es lo que tiene que poner a Barbote a pie cambiado porque es lo que tiene. Cuando tiene que salir a buscar el partido, tiene que poner al pibe este Kevin a perfil cambiado, debutando en primera, perfil cambiado, y lo hizo muy bien, y lo hace porque es lo que tiene. Lo tiene que poner a Iván Ramírez. Lo puso Iván Ramírez porque no había otro más a quien poner. Iván Ramírez se come un gol con el arquero en el piso. El arquero estaba en el piso, estaba entregado y el tipo la tira al travesaño. Esto es así. El Pipi va a tener que hacer malabares hasta que encuentre un equipo y el Pipi y todos los DTs que vayan a pasar van a tener que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque es más fácil echar al técnico que armar un buen equipo y esto va a ser así, va a seguir siendo así hasta que el tacaño de Don Cangrejo Emilio Darce vaya del club. Así de simple. Y ahora acá en caliente te diría que si yo tuviese que armar los malabares que hizo el Pipi, la próxima semana va a volver Barbote, o sea, va a volver Saracho. Entonces yo lo vuelvo a poner a Saracho de central, lo tiro a Servín por la banda derecha como lateral, lo mando a Barbote a la banca y lo dejo a Dani Pérez porque realmente Barbote no hizo un buen partido y cuando lo volvieron a poner a su banda, la banda derecha, tampoco mejoró su situación. Y ahí me di cuenta de que el nivel de Alcides Barbote está realmente bajo, es un bajón de nivel bastante grande. En el medio te pongo a Tanda con Mati López y con Luis Martínez, lo pongo a los tres de siempre simplemente porque no hay a quien más poner. No vas a poner a Giovanni Gómez porque es muy pibe, no vas a poner tampoco a, ¿cómo se llama? Hasta Marcos Gómez porque realmente juega horrible, Mansur está en un nivel pésimo y ya no realmente hasta ahora dudo de que sepa que la pelota es redonda. Y yo lo dejaría a Diego Fernández en la banca, al menos para tirarlo y que revuelva las cosas en el segundo tiempo. Lo dejaría a Derlis Rodríguez por izquierda como extremo, por derecha lo dejaría a, si no es Coronel, lo dejo al pibe, a Sánchez no lo pongo nunca más, lo voy a poner a Kevin Fernández o Kevin Ferreira. Yo prefiero mil veces morir con los pibes que morir con un tipo que está comiendo del club. De ahí, sea quien sea el 9, hoy por hoy Iván Ramírez no está con nivel para ser el 9. Te diría Richard Torales por el único motivo de que Richard Torales sí marcó goles en este campeonato. Iván Ramírez yo no recuerdo un solo gol de él en todo lo que llevamos de año. Y así como hoy salió mal el malabareo del Pipi, puede salir mal mi malabareo también, es algo totalmente normal. Pero yo creo que con Saracho de central, con Servín de lateral y con Derry Rodríguez como extremo y metiendo en el banquillo al negro de mierda de John Sánchez, se pueden hacer cosas en el siguiente partido. Realmente estoy con un humor del culo, estoy enfermo y demás cosas, pero no podía terminar el video sin mencionar que los hinchas del Sportivo San Lorenzo que estuvieron en el estadio nos estaban gritando ole. Nos estaban gritando ole los Deportivos San Lorenzo. Primero que nada es una vergüenza. Es una vergüenza porque San Lorenzo está último. Y yo le digo lo de San Lorenzo. Es el primer partido que ganan en todo el año. Y estamos en abril, muchachos. Son el último equipo de la tabla. No ganaron ni un partido a excepción de este. Su mediocampista es Bruno Piñatares, un descarte en la reserva de Guaraní. Y su central es Mario López, muchachos. Son un equipo pichiruchi y tienen que agradecer que Guaraní estaba con bajas para el partido de hoy. Tienen que agradecer también que Julio César Cáceres sigue en el cargo, manejando ese quilombo bárbaro, porque el día que comience el clausura, yo no sé qué promesa le habrá hecho el presidente de San Lorenzo a Julio César Cáceres para quedarse. Le habrá hecho alguna promesa de que en la mitad del semestre le va a traer jugadores, no sé qué cosa, no sé qué le habrá prometido a Julio César. Pero en cuanto a Julio César no le cumplan una de las cosas que pide, él se va a ir a la mierda. Va a salir en la segunda fecha de San Lorenzo y ahí véanse ustedes, empiecen a comerse goleadas y vuelvan a la división intermedia. Pero eso, de gritar ole en la fecha 16 siendo esa tu primera victoria, al minuto 87, ¿qué pasa si Guaraní lo empataba después? Quedaban todos como pelotudos. Entonces si vas último no te puedes poner a cancherear de esa forma
Y mirá que yo estuve muy contento de que San Lorenzo vuelva a primera división. Pero ahora, después de lo que pasó ahora, voy a ser el primero en cagarme de risa cuando se vayan de vuelta a la B. ¿Por qué? Por sobradores, porque sobraron cuando no tenían que sobrar. Y ahora se van a seguir comiendo goleadas y fallando y pecheando y van a bajar a la B, van a bajar a segunda. Así que nada, señores, la próxima semana veremos qué acontece. Aguante Guaraní siempre, toda la vida, carajo, siempre hay que terminar los videos diciendo que lo más grande que existe en esta vida para el hincha aurinegro es el club Guaraní, está por encima de los técnicos, de los jugadores y de los dirigentes.